Nosotros ahora iniciaremos el análisis de lo que ha dicho el presidente de la República con quienes están presentando la moción de la vacancia para ver si el presidente los ha convencido o no de todo esto. Tendremos varias reacciones también de oficialistas, de gente que está en el medio de la oposición, para tener la oportunidad de conocer sus opiniones. Estamos en nuestros estudios con Úrsula Letona de Fuerza Popular, muy buenas noches. Buenas noches. Y con Mauricio Mulder del Partido Aprista. ¿Cómo están ustedes? Los hemos invitado porque ustedes son los que han sustentado con mayor vigor la moción de vacancia. Y queremos saber si es que el presidente de la República con este testimonio los ha convencido. Úrsula Letona, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es su impresión? Definitivamente esta entrevista que ha dado el presidente no ha hecho más que confirmar dos temas gravísimos, ¿no?, de boca del propio presidente de la República. El primero es que efectivamente una empresa de su propiedad, una empresa unipersonal, Westfield, ha recibido dinero de la empresa más corrupta de Latinoamérica, la empresa Odebrecht. Y el segundo punto, Enrique, es que él habría a su vez recibido dividendos de ese dinero, cuando esos contratos han sido suscritos mientras él era ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros. Creo que estas dos confesiones de parte del presidente de la República no hacen más que ratificar la aparente incapacidad moral en la que habría incurrido para seguir ejerciendo el cargo de presidente de la República. La verdad, una entrevista lamentable, los argumentos del presidente han sido más de tipo legal, hacia tratar de defender que no es un delito lo que ha hecho, cuando hay una evidente incapacidad, una evidente contradicción legal, lejos de sustentar argumentos de fondo y de la ética y la moral, que es lo que le estamos cuestionando. Entonces yo sí estoy mucho más preocupada aún que el viernes que me fui a mi casa, y creo que esta confirmación de parte del presidente lo pone en una situación muy delicada hacia el jueves, donde al parecer no ha habido ningún argumento nuevo de defensa, salvo mencionar que no conocía del contenido de estos contratos. El ejemplo del banquito es, a mi criterio, mortal para el presidente. Es decir, yo tengo una empresa, soy propietario, recibo dividendos, pero no me interesa de dónde vengan. Creo que ese ejemplo pinta con acuarelas un cuadro de horror respecto a la actuación del presidente cuando ostentaba cargos públicos, y hoy estos hechos habrían configurado delitos que la Fiscalía investigará, Enrique. Nosotros vamos a evaluar su capacidad moral para seguir siendo el presidente de todos los peruanos. Don Mauricio Mulder. Bueno, yo creo que aquella persona que le ha aconsejado al presidente hacer esta conferencia de prensa debe ser un enemigo que tiene adentro y él no se da cuenta, ¿no? Porque los periodistas han cumplido bien su papel, creo que les han hecho las preguntas precisas y en todas lo han agarrado. Y estoy seguro que ni Rosana Cueva, ni Milagros Leyva, ni Pedro Tenorio, la misma Sol Carreño, le han creído las respuestas que les han dado. El señor Sepúlveda era un empleado entonces de Pedro Pablo Kuczynski. Más o menos así dijo, ¿no? Porque cuando uno se aparta le deja a los trabajadores que ellos vean, ¿no? Y entonces es sorprendente que ese empleado en el año 2007, 2008 haya hecho contratos con Odebrecht, a sabiendas que el señor, o sea, su socio, el señor Kuczynski, era el que gestionaba las obras que habían en el país, y no le dijo nada hasta anteayer. No, perdón. El presidente, en realidad, lo que se dice es que esos contratos fueron entre el 2004 y el 2006. Sí, pero los el presidente dice, yo en 2006 regreso a Westfield, sí, ya como un ciudadano. Y ahí tomo nota, dijo. Y de ahí me entero de todo. Me entero de todo. Después dice que se ha enterado ayer de los contratos. Estos contratos recién los estoy viendo. Entonces, ha estado mintiendo permanentemente en cada una de las respuestas. Nadie le puede creer que el señor Sepúlveda no le dijo nada en tantos años, y que además lo haya invitado al balcón presidencial de la transmisión de mando, haya estado en su casa, etcétera, y que en ese momento tampoco le haya dicho nada. El caso Lava Jato revienta el año 2014.
En ese momento Sepúlveda lo puede haber llamado y dicho, oye, por si acaso, yo con Odebrecht, no, tampoco le dijo nada, pero sí cobró los dividendos. Le cayeron los $380.000, que no eran dividendos, era un pago directo que le estaban haciendo, pero no a cargo de dividendos, sino que era una transferencia. Pero además hay que considerar la cantidad, hay más de 16 transferencias que se hacen de Lima, Banco de Crédito del Perú, a First Capital en el Wachovia Bank. Y eso es distinto, eso es Odebrecht pagándole a First Capital en Miami. A First Capital sí es una empresa del señor Kuczynski, no en papeles, como en el caso de Westfield, pero sí es una empresa que gestiona con el señor Sepúlveda. ¿Por qué? Porque comparten el mismo domicilio y han hecho las mismas consultorías con los mismos clientes. Entonces es evidente de que ahí simplemente está sentado uno en esta parte del escritorio, el otro está sentado en esta parte, tienen 2, 3, 4, 5, tienen 6 razones sociales distintas, porque aquí hay que agregarle la EF, hay que agregarle las 3 primeras que tuvieron desde la época del año 69, 70, cuando se conocieron ellos en la Corporación Andina de Fomento y hicieron amistad desde entonces. Son más de 40, 45 años de sociedad que tiene Sepúlveda con Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, aquí queda claro que no han habido respuestas. Ahora, vamos al tema de los fondos. ¿Qué cosa va a hacer el Congreso? El Congreso hace un análisis político. Esto no es un tema... Yo he visto abogados penalistas salir por todas partes. No tiene nada que ver el derecho penal acá. Aquí lo que tiene que ver es cómo nosotros, como representantes del pueblo, observamos que nuestro presidente está mintiendo descaradamente en un tema gravísimo de corrupción para ocultar su propia participación. Si es inocente o no lo es, lo verán los jueces. Lo que nosotros estamos viendo es una persona incapacitada para manejar la función pública, porque está demostrando que en un tema de carácter personal está mintiendo, evadiendo y escondiendo. Cuando él menciona el tema de Nixon y menciona el tema de Clinton, malos consejos haber mencionado eso, porque si se va a comparar con Nixon, que se dedicó a grabar, a espiar, a chantajear, cuando la prensa fue la que descubre todo eso, fue un proceso largo, pero fue un proceso largo de prensa. Cuando la prensa descubre todo eso, el Parlamento le hace una comisión investigadora y le exige que le entregue las grabaciones de lo que él grababa en su despacho presidencial, en el Salón Oval. Y él se niega. Entonces comienza un impeachment, como le llaman allá, y faltando una semana, 2 semanas, él renuncia porque ya lo iban a votar. En el caso de Clinton, a Clinton le hacen el impeachment no por haber tenido relaciones sexuales o no con la señora Lewinsky, sino por haber mentido al respecto. Solo por haber mentido. Incluso la mentira fue una mentira así a media caña, ¿no? Porque decía, no he tenido relaciones sexuales con esa señorita, sino que las interpretaba de otra manera. Por eso ya le iban a hacer el impeachment. O sea que la confianza es un elemento sustantivo de la ciudadanía con respecto a su presidente, y cuando él la vulnera puniblemente se opera el acto político. Entonces, los penalistas, por favor, al Palacio de Justicia. Esto es el Parlamento, y el Parlamento observa políticamente, eso se llama juicio político. En toda América Latina y en las grandes democracias del mundo, los parlamentos fiscalizan y juzgan, entre comillas, a la conducta política de sus gobernantes y los pueden vacar. El presidente de la República se defiende señalando que es una práctica muy común en el ámbito financiero, en el ámbito empresarial, esto de la Gran Muralla, ¿no es cierto? Una muralla que existe entre, en este caso, el presidente de la República y Sepúlveda, y que él prefirió incluso no enterarse de los contratos que manejaba Westfield, justamente para no tener ese conflicto de interés. Y además señala que Sepúlveda jamás llamó al presidente de la República para pedirle que gestione algo, que interceda por algo. O sea, en todo momento el presidente lo señala así. ¿Por qué no creerle al presidente? ¿Por qué no tener esa posibilidad de creer que efectivamente existe esa gran muralla en donde el accionista se aparta de la gestión para dejar a ese gestor hacer las cosas? ¿Por qué? Úrsula Letonat, ¿por qué no creerle? Pero además, el presidente lo que dice es que él no es corrupto, no ha mentido, y que esto, en realidad, es un intento de un golpe de Estado, y pone como ejemplo que la Fiscalía, el Tribunal y ahora el presidente de la República. Es decir, no le creen sus argumentos y lo quieren hacer pasar por mentiroso para vacarlo, pero en realidad no es eso, es tomar el poder.
Mira, Enrique, La primera parte, por favor. Sí, yo creo que hoy hemos podido ver al presidente mencionar que la empresa unipersonal que él tenía está inactiva, porque hoy es presidente de la República. Y la suspensión de actividades de una empresa está previsto legalmente. Y así hubiese correspondido que lo haga cuando fue ministro y presidente del Consejo de Ministros. No lo hizo y, como dijo el congresista Müller, eso se verá a nivel penal. Pero hoy ha quedado demostrado que el presidente no distingue entre el bien y el mal. No distingue entre lo público y lo privado. No distingue entre la gestión de intereses y no distingue entre las incompatibilidades que como ministro y como presidente del Consejo de Ministros tenía. Y finalmente no logra distinguir entre la ética y la legalidad. Nuevamente, es imposible creerle al presidente de la República, desde mi perspectiva, que él no conocía de estos hechos, porque cuando uno participa en las acciones de una empresa y recibe dividendos, lo mínimo que pregunta es de dónde provienen esos dividendos. Es el mínimo de cuidado que un accionista tiene respecto de las ganancias o los dividendos que percibe. Entonces, a mí me cuesta creer que el señor Sepúlveda, la Comisión Lavallato, no data de esta legislatura. Es verdad que en esta legislatura está sustituyendo el trabajo que no ha hecho la Fiscalía, pero Comisión Lavallato hubo en el periodo pasado y se le preguntó. Yo dudo que el presidente de la República, un hombre que se decía un estadista, una persona con la trayectoria entre lo público y privado que él ha tenido, no haya volteado en ese momento a preguntar, ¿he tenido algo que ver con Odebrecht? Es el mínimo de diligencia que podría tener una persona que conduce los destinos del país, Enrique. O sea, es obvio que el presidente se encuentra incapacitado de seguir a cargo de la nación si es que estos hechos se demuestran que son ciertos. Hasta el día de hoy no ha podido desvirtuar que mintió, que omitió información y que recibió, y lo ha dicho hoy día, dinero de esta empresa corrupta. Mauricio. Bueno, yo creo que el análisis de los hechos ya es simplemente la parte colateral de todo este tema. Aquí el tema de fondo ya va a ser simplemente si da confianza o no da confianza que el presidente de la República siga gobernando después de este cúmulo de mentiras que ha hecho. Y sobre todo si es capaz de decir que él no ve lo que hace su propia empresa y que se entera de las cosas recién ahora, etcétera. Hasta le está aumentando algunas dosis adicionales de incapacidad para gobernar, porque un país tan difícil como el nuestro, gobernado por una persona que ni siquiera puede saber qué cosa hace su empresa unipersonal, francamente, Dios nos coja confesados. Además, mire el mensaje que le está dando a cualquier delincuente. Forma una empresa, pones ahí a cualquier persona un patito, robas, haces, levantas, lo que fuera, y después no sé nada. Es mi empresa, pero no sé nada. Lo estoy viendo, ya es un hashtag, es mi empresa, pero no sé nada. Bueno, aquí el problema puede ser otro. Que el gobierno esté más bien en un plan duro de jugar al policía malo con algunos parlamentarios tibios, que pueda estar cobrando favores, que pueda estar ofreciendo puestos de trabajo en los ministerios, que pueda sacarle algún papel que algún congresista tenga. No olvidemos que el gobierno pues tiene resortes fuertes, es decir, jugar sucio a la política a ver cómo hace que algunos parlamentarios se tiren para atrás. La votación para la admisión fue de 93 votos, o sea, solo 6 por encima del límite de la vacancia. Para la admisión sí era mucho menos, pero considerando que esa fuera la votación de la vacancia, solo 6. Hubieron 12 fujimoristas que no estuvieron presentes, y incluso en mi bancada han habido 2 que se me ausentaron. Así que yo alerto a la población a que haga vigilancia de los parlamentarios, que mantengan su posición, porque habiendo tenido una posición clara y definida a la hora de votar, no aparecería lógico que después de todo esto y de esta masacre que ha habido de parte de los periodistas con
presidente, ahora digan, bueno, la gobernabilidad o cosas así, y dejen pasar este tipo de cosas. Entonces creo que ahí debemos ser bastante claros en esas bancadas dubitativas, que negocian, que quieren sacar un alguito a cambio del voto, de no ir, de mirar para otro lado, lo que fuera. Esa va a ser seguramente la última carta que se va a jugar al gobierno. Muy bien, estamos en línea con el congresista Richard Acuña. Él es pues el vocero oficial de la bancada de Alianza por el Progreso. Congresista Acuña, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mauricio, hola Úrsula, ¿cómo están? Buenas ¿Qué tal, noches. César? Hola, ¿Qué tal? Bueno, muy bien, Richard. nosotros queríamos, por favor, tener su opinión con respecto a este desempeño del presidente de la República. ¿Siente usted que Pedro Pablo Kuczynski ha aportado algún elemento nuevo, algo que pueda hacer variar la intención manifestada por Alianza por el Progreso de apoyar la moción de la vacancia y la vacancia el día jueves? Bueno, Enrique, te tengo que mencionar que lamentablemente estamos escuchando lo mismo que apareció en medio. Es lamentable que el presidente haya tenido que esperar, que está prácticamente contra la pared, para querer dar su verdad o sobre todo la información que tuvo que presentar desde un inicio. Aquí estamos hablando de información que todos los peruanos están esperando, porque si tengo que analizar el mensaje que él puedo dar hace algunos minutos, creo que es un mensaje que una vez más no logra convencer a la población, no logra convencer una vez más a la bancada de Alianza para el Progreso, porque voy de la mano con lo que mencionó Mauricio hace algunos minutos. Acá como Congreso, como país, tenemos que preocuparnos por la gobernabilidad. No es momento de pensar en supuestas negociaciones entre algunas bancadas y el partido de gobierno, sino buscar el bien del país. Acá no estamos hablando de que una persona está mintiendo a otra persona, estamos hablando del presidente de la República que está o que estuvo ocultando información al país, y esa información nos hace pensar que el presidente estaría con la incapacidad de poder ser el mandatario, sobre todo de dirigir al país. ¿Esta posición cree usted la comparten todos los congresistas de Alianza por el Progreso? Mira, nosotros sobre la posición de bancada tenemos una posición de partido que es mucho más importante. Nos hemos reunido la semana pasada con el presidente de nuestro partido y fuimos una de las bancadas que solicitó de que primero el presidente de la República renuncie. Después de ello, preocupándonos en el debido proceso, definitivamente creemos que la vacancia es el siguiente paso a seguir, pero pensando básicamente en un tema en el cual se tiene que pensar sobre todas las cosas en la población. Tenemos que pensar en el debido proceso y sin pensar en algún tipo de atropello que podría existir. Porque lamentablemente muchos están hablando de que nunca se respetó el debido proceso y eso no es cierto. Al presidente de la República se le invitó en más de 3 oportunidades a la Comisión Lavallato. Si él no hubiera tenido nada que ocultar, desde un primer momento hubiera sido la primera persona preocupada en querer esclarecer todo eso. Lamentablemente la misma coyuntura lo llevó a reaccionar después de que salieron todas las pruebas. Y no es posible que faltando escasos 4 días para su invitación al Pleno del Congreso recién presente esta documentación. Y creemos de que como Parlamento, y eso lo dice Alianza para el Progreso, hemos cometido muchos errores. Y creemos de que no está bien que unas fuerzas o unas bancadas sí se estén preocupando en debilitar otras instituciones, como el Tribunal Constitucional, como debilitar al fiscal de la Nación. En eso no estamos de acuerdo, pero también estamos nosotros de acuerdo en todo lo que signifique la gobernabilidad e iniciativas que finalmente benefician a cada uno de los ciudadanos. ¿Usted tenía la expectativa de que el presidente pudiera hoy día convencerlo a usted, a su bancada y al país con nuevos argumentos de que él no tenía ninguna responsabilidad de ningún tipo en, no digamos corrupción, pero en falta la verdad, por ejemplo? Enrique, yo soy empresario y creo que sus respuestas fueron muy tibias. Acá las cosas son claras y uno como propietario y sobre todo cuando es funcionario público tiene las cosas claras o menciona a las personas que son responsables de cada uno de sus negocios, con quién pueden hacer negocio y con quién no. Es decir, creo que ese tipo de respuestas no solo no me convencieron a mí o probablemente a mi bancada, sino a cada uno de los peruanos que hemos visto una entrevista en la cual el presidente lamentablemente lo veíamos con nerviosismo, producto de que no sabía manejar tal vez la respuesta correcta cuando la única respuesta que estamos esperando todos los peruanos es la verdad. Sí creemos de que a la vez como bancada que eso esperemos que se solucione en la brevedad posible.
Sabemos muy bien que ahora estamos en una etapa en la cual se está solicitando una vacancia, pero también creemos de que no podemos ir en contra de los espacios que va a requerir el presidente de la República, como es el señor Kuczynski, para poder esclarecer. Una vez más, me imagino que tal vez tiene más pruebas. Esperemos que tenga más pruebas porque hasta el momento no nos convence por nada del mundo. ¿Usted no cree en el argumento del presidente de que existe una gran muralla o existió una gran muralla entre lo que él hacía y lo que hacía el señor Sepúlveda, y que el presidente Kuczynski no tenía por qué saber ni le interesaba saber lo que hacía el señor Sepúlveda? No, es que te hablo a título personal, mañana lo conversaré con mi bancada, pero es muy claro de que si yo le dejo encargado mi negocio a un amigo, yo le doy las reglas de juego a mi amigo, con quién puede trabajar y con quién no. Y definitivamente yo creo que no ha sido una muy buena explicación. Y una vez más te vuelvo a repetir, Enrique, es lamentable que se haya tenido que esperar tanto tiempo para poder esclarecer y no preocuparnos por los problemas reales. Los problemas reales son el problema de inseguridad, de fenómeno del niño, todos esos problemas que tienen que ser solucionados por el mandatario, por el Ejecutivo, con respaldo del Legislativo, pero lamentablemente por tener cosas que no se supieron explicar en su debido momento, cosas que finalmente nos están haciendo pensar, o las pruebas mismas están demostrando que lamentablemente el presidente en su debido momento estuvo mintiendo al país. Nos estamos llevando a una etapa en la cual se está hablando de una vacancia, lo cual a la vez es un tema muy delicado para el país. ¿Sigue usted pensando que el presidente todavía tiene la oportunidad de renunciar para evitar la vacancia? Creo que hasta el día jueves tienen una gran oportunidad de dar este paso, y de no ser así creo que como Alianza para el Progreso estaremos esperando mayores pruebas, porque las pruebas presentadas el día de hoy aún no fueron las suficientemente convincentes como para imaginar que él está con la verdad por delante. Don Richard Acuña, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado de conocer su opinión. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Saludos, Mauricio y Úrsula. Muchas gracias. Muy bien, este ha sido el testimonio o las palabras de Richard Acuña. Quiero decirles que nuestra producción, desde muy temprano, yo mismo he intentado que vengan los miembros del oficialismo, de la bancada del oficialismo. Hemos llamado a todos y aún lo siguen haciendo nuestras productoras. Lamentablemente no han venido, es decir, no es que la presencia de Úrsula Letona y de Mauricio Mulder exclusivamente haya sido una idea nuestra, no, al contrario, teníamos la idea de que vengan. Sin embargo, hasta este momento que nuestras productoras están llamando por teléfono a los miembros del oficialismo, pues no contestan, no están, o de repente no tienen el teléfono a la mano. O sea, de repente se les cae la cara de vergüenza. Pero estamos intentando y seguiremos intentando comunicarnos con ellos. Así es que si alguno escucha este mensaje, pues por favor contesten su teléfono o llámenos, porque también nos interesa conocer su opinión. Es decir, que también queremos tener pues un equilibrio en las opiniones. O de repente, como Carlos Basombrío, están teniendo una reflexión más digna y también van a presentar su carta de renuncia. Creo que corresponde hacer esa evaluación. Enrique, hoy las cosas han cambiado diametralmente. El presidente ha confesado al país que Odebrecht le pagó a una empresa de su propiedad y que recibió dividendos de ese dinero. Hasta el día de hoy, esa información había sido reflejada en documentos y en información de la prensa. Hoy ha sido el propio presidente de la República quien ha confesado al país que esa información es cierta. Creo que después de esta revelación ha perdido votos. De los pocos 17 votos que votaron en contra del inicio de este proceso de vacancia, yo creo que el presidente hoy día ha perdido parte de esos votos. Pero nuevamente el presidente sostiene que él no sabía de dónde venía esa plata estaba perfectamente bancarizada, ha pagado tributos por eso, y dice que además es una mínima parte, porque él ha dicho, o sea, la mayor parte de sus ingresos venía de operaciones financieras que él hacía y que no tenían nada que ver con esa empresa. Lo ha dicho el presidente, que él no sabía nada, todo está bancarizado, todo está perfecto y legal. Pero, nuevamente, Enrique, estamos distinguiendo entre lo jurídico, lo legal y lo ético. Es increíble que quien conduce los destinos de nuestro país nos diga que no conocía lo que hacían en su empresa, que no sabían que su empresa brindaba servicios a empresas que contrataban con el Estado peruano mientras él era ministro de Estado y fue presidente del Consejo de Ministros. Eso es ilegal, pero además de ser ilegal,
tiene un trasfondo ético, un trasfondo de lo moral, que es lo que finalmente evalúa el Congreso. Yo estoy convencida que el día de hoy el presidente ha perdido votos para el jueves y además estoy convencida de que muchos de los ministros, luego de escuchar esta confesión de parte, van a poner su cargo a disposición. Ahora, Úrsula, él tiene una empresa y le dice al señor Gerardo Sepúlveda que la gerencia, ¿no es cierto? Pero el señor Gerardo Sepúlveda tiene una empresa que es supuestamente la de él, First Capital, y contrata al señor Kuczynski para el mismo tema, H2 Olmos. O sea, Kuczynski dice, no sé lo que hace mi empresa, pero lo que sí sé es que mi empleado en esa empresa me ha contratado a mí, en su empresa, para yo tener una consultoría de $650,000 en un tema de Olmos. O sea, que ya pues por favor, pues, o sea, me chupo el dedo, ¿no es cierto? Sí estoy recibiendo no solamente dividendos en mi empresa de Odebrecht, sino que estoy recibiendo honorarios de la empresa, de mi empleado de este lado, que me los está pagando por hacer una consultoría. ¿Para quién? Para H2 Olmos, o sea, para Odebrecht. O sea, han jugado los dos en pared, por Dios. Eso ya es un tema absolutamente claro y es imposible desmentirlo. Entonces, volviendo al lado político, nosotros hemos tenido un plenario nacional de urgencia el día sábado. Han participado las bases del partido para que no se diga que las posiciones nuestras las tomamos a nivel cupular o que solamente somos los congresistas, etc. Y por unanimidad han ordenado a la célula parlamentaria aprista, porque la célula parlamentaria aprista es un órgano del partido, votar a favor de la vacancia. Así que yo lo digo para que lo escuchen mis 5 compañeros de la célula parlamentaria, mis 4 compañeros de la célula parlamentaria aprista, que somos 5, para que tengamos una posición clara, firme y decidida en este tema, y en donde además las bases del partido han pedido que lo hagamos con la más estricta actitud de defender la disciplina del partido a la hora de votar. Bueno, el ministro Jorge Nieto, ministro de Defensa, ha estado aquí y él ha dicho que ha encontrado pues hasta 3 vicios procesales en esto que es la acusación o la moción de la vacancia. Y uno de ellos, quizás el más importante para él, es por qué se ha pedido información, por qué la Comisión Lavajato ha pedido información sobre el presidente cuando él no está en su calidad de investigado. ¿Por qué razón la presidenta de la Comisión Lavajato se permite, dice el ministro, que no sabe si con acuerdo de la comisión, se permite pedir información si el presidente no era investigado? Y pone el ejemplo y dice, si yo pido información a un banco sobre una persona es porque la estoy investigando. No, no es cierto. Entonces, ahí se está ministro equivocando. dice, ¿por qué al presidente lo están cambiando de condición? El testigo ha investigado. No se le ha cambiado de Ilegalmente. condición. A ver, vamos a ser claros en ese tema, ¿ya? Porque yo soy miembro de la comisión. El pedido de colaboración hacia la empresa Odebrecht ya viene prácticamente desde la gestión de Víctor Álvarez, cuando el señor Mauricio Cruz compareció. Estábamos en la 3ª o 4ª sesión, hemos tenido 70, y el señor dijo que iba a colaborar. A partir de ese momento dijimos, muy bien, hay que preguntarle a Odebrecht que nos envíe todos los contratos que tiene en el Perú, y todos los que estén a nombre de cualquier persona. Como eso fue genérico, entonces se fue generando documentación en la que se pedía a Alan García, Toledo, se mencionaron sustantivamente a los presidentes, etcétera. Bueno, y este es uno de los documentos que ha llegado en relación a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué se preguntó de Pedro Pablo Kuczynski? Porque había, pues, efectivamente, indicios. Esto de First Capital se sabe desde la Comisión Pari, yo lo pedí. La Comisión Pari ya tenía la información de First Capital y de los ingresos que recibían allá. Y el señor Pari declaró que no los puso en conocimiento de la comisión por cálculo electoral. Salió eso en el semanario de Hildebrand en marzo de este año. Y en ese momento yo le formulé una acusación constitucional al señor Pari, que hasta ahora está ahí aguantada, enfriada, no sé qué le pasa. Pero lo cierto es que yo volví a insistir en el tema de First Capital y yo mencioné al señor Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces el tema entró por ese lado. Así que Coco Nieto, que no es abogado, bueno, pues, o sea, le hacen contar ese tipo de cosas. Kuczynski no ha pasado a la condición de investigado todavía, porque para que pase a la condición de investigado, nosotros hemos puesto como requisito previo que la persona comparezca ante la comisión.
él se negaba justamente a comparecer porque sabía que después lo íbamos a pasar a condición de investigado. Y ahora lanza a los cuatro vientos, levantan el secreto bancario. Pero para levantar el secreto bancario no se trata de declararlo, se trata de hacer documentos en los que se autoriza el levantamiento del secreto bancario. Y eso no lo ha presentado él ante la comisión para que nosotros lo hagamos. Pero ojo, cuidado también. El secreto bancario es cuando tú tienes una cuenta bancaria y bueno, no la quieres revelar y te lo levantan para que lo que no quieres revelar se conozca. Pero el dueño de la cuenta puede levantar su secreto bancario mañana mismo, ¿eh? ¿Por qué el señor Kuczynski no nos pone todas sus cuentas bancarias públicamente? ¿Por qué el señor Kuczynski, que dice todo está declarado y pagado en impuestos, las remesas de First Capital son de Lima hacia los Estados Unidos? Si ha pagado impuestos, los ha pagado en Estados Unidos, no los ha pagado acá. Quizás solamente haya pagado impuestos en Lima sobre la consultoría de H2 Olmos, porque esa se la pagaron acá, pero todas las demás las han pagado en Miami. Se ha ido dinero de acá, de Odebrecht, hacia Miami. Y tercero, la modalidad con la que Odebrecht ha estado pagando coimas no es solamente depositarte, también decía, hazme una consultoría. Véndeme un camión que no existe, véndeme una grúa que no hay, hazme la obra en tal sitio, levántame tierra en tal lado. Y facturaban como que hubiesen hecho servicios. Entonces, tercero, por eso digo, el tercer documento que yo creo que deben alcanzar, las consultorías. Muy bien. Que las alcance. Otra, porque las dos oposiciones, dejar el tiempo, otras dos posiciones, las otras dos posiciones es, primero, ¿por qué el argumento es la mentira? Eso no es un argumento, dice el ministro Nieto. Y lo otro es que él dice, ni siquiera lo han llamado. O sea, mejor dicho, perdón, no dice eso. Lo que dice es, no lo han escuchado. Entonces, sí, primero se le escucha a una persona para después poder... Bueno, se le va a escuchar en... Perdón, Úrsula, pero el procedimiento establece que va a hablar 60 minutos, o sea, se le va a escuchar. A lo mejor nos convence, todavía hay esa oportunidad, pero ha hablado 3 veces por la televisión ya, y hasta ahora no dice nada. Y hoy ha sido la más reveladora, pero hay un tema clarísimo y el debido proceso tiene 2 concepciones constitucionales. La primera, que está referida al derecho de defensa. Se le garantiza el derecho de defensa, sí, va a poder informar personalmente o a través de su abogado. Una hora solamente. Porque eso es lo que dice la norma. Pues. No le hemos hecho ad hoc. Pero 60 minutos para que un presidente de la República asuma su defensa. Pero eso es lo que dice. Entonces, mira, hagamos un procedimiento nuevo. No es un procedimiento para Pedro Pablo Kuczynski, es un procedimiento que data de años. Y el segundo tema, que es un desarrollo constitucional, está referido a la posibilidad de valorar pruebas. Él va a presentar pruebas y se analizarán. O sea, derecho de defensa más valoración de pruebas constituyen el debido proceso. Es un procedimiento reglado, con plazos preestablecidos por la Constitución y un procedimiento clarísimo que no ha sido aprobado por este Congreso, no lo ha aprobado el Fujimorismo, no lo ha aprobado el APRA, sino es un mecanismo establecido en la Constitución. Yo entiendo que el ministro Nieto lo defienda y que el ministro Nieto haga estas alegaciones, pero en este procedimiento preestablecido no existe la posibilidad de que el presidente cuestionado asista a una comisión especial ordinaria como la Comisión Lavallato. No existe. Es un informe ante el hemiciclo, ante el Pleno del Congreso, para que los congresistas escuchemos y valoremos lo que tiene que decir. Porque nuevamente, Enrique, lo que vamos a evaluar es su conducta moral, la capacidad moral que él demuestre para seguir conduciendo los destinos del país, que hasta el día de hoy, al parecer, no la tiene. Y lo que se cuestiona también es, para ustedes, ¿qué cosa es la incapacidad moral? Mentir sobre un tema de corrupción y ocultarlo, porque justamente lo oculta porque ha cometido actos de corrupción. Pero es evidente que... Pero para probar que ha cometido actos de corrupción, ahí sí, congresista Mulder, es un tema legal. Por eso, pero el tema... Ustedes no pueden tomar la decisión sobre una presunción. No, pero sí sobre la mentira, sin duda alguna. La mentira es suficiente para que sea un juicio político. Esto no es un tema penal. Por eso, pero usted está hablando ya de corrupción y eso sí es penal. Pero es que al mentir sobre ese tema... ¿Usted presume? No presumo, yo lo veo que miente. Yo estoy convencido que miente.
como los norteamericanos estuvieron convencidos que Nixon mentía porque sí había las grabaciones. Muy bien. Como estuvieron convencidos de que Clinton mentía porque sí había tenido relaciones sexuales con la señora Lewinsky. No por las relaciones sexuales mismas o por haber grabado, sino por la mentira. Tanto así es la mentira, Enrique, que hoy nuevamente, me refiero al ejemplo del banquito, el presidente ha confesado, le ha informado al país entero que recibió su empresa unipersonal plata de la corrupta empresa Odebrecht mientras él era ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros. Artículo Y 126. dos, además de mentir en eso, ha confesado que recibió dividendos. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas. Muy bien. Don Mauricio Mulder, muchas gracias. Gracias. Congresista Cruz de la Gracias. Tona, muchísimas gracias por su Gracias. presencia.